Bienvenidos nuevamente a su canal de YouTube. Esta vez hablaremos de un concepto por el cual toda empresa debería regirse si quiere llevar al día su contabilidad sin sorpresas. El principio contable de prudencia es el principio que hace referencia a la cautela a la hora de recoger registros contables en situaciones de incertidumbre. Más allá de la definición del principio de prudencia, debemos tener en cuenta que este principio se fundamenta bajo la idea de que determinadas transacciones son complejas de valorar. No complejas en el sentido de cuál sea su valor, sino complejas en el sentido de que estén bajo situaciones de riesgo o incertidumbre que puedan hacer cambiar su valor. Las incertidumbres que inevitablemente rodean muchos sucesos y circunstancias se reconocen mediante revelación de información acerca de su naturaleza y extensión, así como por el ejercicio del principio de prudencia en la preparación de los estados financieros. ¿Qué indica el enunciado textual de este principio contable? Ante el hecho que el contador se encuentre entre dos o más caminos razonables a seguir, es decir, cuando deba elegir entre dos valores para un elemento del activo, deberá optar por el que muestre la menor cifra. O ante el caso de registrar una operación, éste la hará de modo que la participación del propietario sea la menor posible. El principio de prudencia también es denominado como conservatismo, criterio conservador o moderación. Este principio general se puede expresar también diciendo: contabilizar todas las pérdidas cuando se conocen y las ganancias solamente cuando se hayan realizado. De esta manera, tendremos una visión más fiel del estado real de la empresa en cuanto a su situación económica y financiera. Para ser más específicos, es permitido el registro de estimaciones de pérdidas, más no de ganancias, es decir, no anticipar lo que no tengo. Esto cumple el principio de prudencia en el sentido de que siempre es mejor presentar una imagen más conservadora de la empresa que lo contrario. Dicho de otro modo, hay que ponerse en el escenario conservador, no en el escenario optimista. Los registros y estados contables se basan en los datos más objetivos que se tengan, de modo que aquellos sean precisos y útiles. Este lineamiento es el principio de fiabilidad, también llamado principio de objetividad. Por un lado, los ingresos o beneficios solo se contabilizarán cuando efectivamente se hayan obtenido, siempre teniendo en cuenta el principio de devengado, que veremos más adelante. Por otro lado, los riesgos, es decir, los gastos, se tendrán en cuenta en el momento en que se tenga conocimiento de ellos. Además, entre los riesgos se distinguen dos supuestos diferentes. Si se trata de una obligación que genera un pasivo, que se incluirá en el balance mediante correspondiente provisión. Por ejemplo, un despido. Si se trata de un riesgo que no genera un pasivo, figurará en la memoria. Por ejemplo, una demanda. Por ello, no se contabilizan igual los beneficios que las pérdidas. Veamos, solo se contabilizan los beneficios obtenidos hasta la fecha de cierre del ejercicio. Por el contrario, se deben tener en cuenta todos los riesgos con origen en el ejercicio actual, en el anterior o en el posterior, tan pronto como sean conocidos. Si el riesgo se conoce entre la fecha de cierre de las cuentas anuales y la fecha en la que éstas se formulen, también debe ser tenido en cuenta. ¿Y cómo se hace? Se informa de ello en la memoria
y si además se ha generado un pasivo y un gasto, se ha de reflejar en las cuentas anuales. Excepcionalmente, si los riesgos se conocieran entre la formulación y antes de la aprobación de las cuentas anuales y éstas afectaran de forma muy significativa a la imagen fiel, las cuentas anuales deberán ser reformuladas. Tanto si el ejercicio se salda con beneficio como con pérdida, se deben realizar las amortizaciones y correcciones de valor por deterioro de los activos. Se deberá ser prudente en las estimaciones y valoraciones a realizar en condiciones de incertidumbre. La prudencia no justifica que la valoración de los elementos patrimoniales no responda a la imagen fiel que deben reflejar las cuentas anuales. La exageración en la aplicación de este principio no es conveniente. Puede llevar a una mala aplicación del principio contable, resultando en una incorrecta presentación de la situación financiera en el resultado de las operaciones contables, hasta incluso llegar a modificar el concepto contable del valor o ignorar las utilidades no realizadas y considerar eventuales pérdidas. Las principales aplicaciones que tiene el principio de prudencia para la contabilidad de la empresa son las siguientes. Nos ayuda a llevar una mejor contabilización de los beneficios y ganancias. El hecho de contabilizar únicamente los ingresos reales de la empresa y no los posibles venideros nos da una imagen 100% realista de los beneficios que tiene la empresa. Nos brinda conocimiento y evaluación de los riesgos. Al aplicar el principio de prudencia, seremos capaces de contabilizar todos los gastos, impuestos o la pérdida que sea en el mismo momento en el que los conozcamos. La utilidad o importancia de este principio está basada en que permite obtener información lo más exacta y confiable posible sobre el estado financiero de la empresa. Permite adoptar interpretaciones más conservadoras pero realistas. De ser superadas por las ganancias, aportan mayor motivación al logro. Favorece una toma de decisiones más objetivas en cuanto a la participación en nuevas oportunidades de negocio o la solicitud de financiamiento. Tal como se aprecia, una interpretación incorrecta del principio de prudencia puede llevar a errores y graves consecuencias. Para su aplicación eficaz hay que considerar lo siguiente. Si una ganancia se ha conocido en el ejercicio, pero aún no ha ingresado efectivamente a la empresa, debe ser asumida y reconocida. En el caso de los gastos, se dan por efectuados desde el momento en que se conocen, aunque no haya sido entregado el activo. Y más todavía, con solo existir la probabilidad de que se vaya a generar un gasto, este ya debe ser reconocido en la contabilidad. Como se puede observar, la ganancia o el gasto se reconocen en la contabilidad independientemente de su fecha de cobro o pago respectivamente. Toda esa información debe expresarse en la memoria contable, aclarando la situación real respecto a esos ingresos y egresos. Por otra parte, existen otros elementos que resulta muy importante tener en cuenta. Deberán ser registrados todos los gastos, aunque el ejercicio económico se cierre en pérdida. La depreciación sufrida por activos y reflejada en la amortización tiene que verse expresada en la cuenta de pérdidas y beneficios, aun cuando no se hayan obtenido ganancias. La depreciación de todos los activos se debe registrar en el ejercicio económico sin importar su naturaleza. Por todo esto,
El principio de prudencia se encuentra aplicado en el balance de situación, así como en la cuenta de pérdidas y ganancias. Esto facilita a las compañías tener en consideración el valor de sus activos para determinar con claridad y precisión sus resultados. De manera que al disponer de resultados más precisos y ajustados a la realidad, se pone en práctica también el principio de imagen fiel. Hasta aquí hemos visto lo que es la parte teórica y conceptual del principio de prudencia. Te invito a ver el siguiente video donde presentaremos ejemplos de este principio.